mis queridos tinteros, espero que estén súper bien. Como ustedes son lectores tan juiciosos y viven siempre al día con todo lo relacionado al mundo de la literatura, me imagino que conocen de primera mano el misterio que envuelve a la muerte de Edgar Allan Poe. Personalmente yo me enteré de esto hace relativamente poco tiempo, aproximadamente como unos 8 años, exactamente cuando salió la película El Cuervo del año 2012. Sí, yo sé, es el colmo, no me critiquen. Se preguntarán entonces por qué me dio por venir años después, casi una década después, a venir a hablar de este tema. Me alegra que lo pregunten. Se debe a dos razones. La primera de ellas es porque hace poco mis amigos de Editorial Panamericana me obsequiaron este ejemplar de Narraciones Extraordinarias. Como ustedes pueden ver ya por su portada, es una edición pulcra, en serio que es una cosa súper linda y aparte adentro tiene unas ilustraciones lo más de mal viajantes apenas para Poe. La segunda es porque hasta este momento jamás había hablado de Edgar Allan Poe en el canal, ¿tenaz cierto? Así que dicho esto, acompañen a la agente Ere a conocer el misterio de la muerte de Edgar Allan Poe. Sean todos bienvenidos. Pero antes de iniciar es obligatorio hacer una mini semblanza de este escritor. Edgar Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Estados Unidos. Su madre era Elizabeth Arnold Hopkins, una actriz inglesa, y su padre fue David Poe, un actor irlandés quien abandonó a su esposa y a sus hijos en 1810. Como si esto no fuera suficiente, su madre Elizabeth fallece un año después de ello. A raíz de esto, Poe es entregado en adopción a un matrimonio conformado por el escocés John Allan y su esposa Frances. Su vida personal no fue del todo armoniosa, sufría de depresión severa, abuso de alcohol y consumía drogas. Y todo parece empeorar todavía más cuando pierde a su madre adoptiva y a su esposa Virginia. Esta última murió en el año de 1847. En cuanto a lo profesional, Poe ha sido declarado como el máximo exponente del romanticismo oscuro, la novela gótica y el padre de la ficción detectivesca. Ahora sí, fin de la semblanza y que se venga el misterio. Empecemos por los hechos. El 27 de septiembre de 1849, Edgar Allan Poe parte de Richmond, Virginia, hacia Filadelfia. Afirman que luego se dirigiría hacia Nueva York, ciudad a la que nunca llegó. El objetivo de su viaje era editar una serie de poemas. Se dice que la noche antes del viaje visitó a un doctor en Richmond debido a que sufría de una grave fiebre. Poe iba a contraer próximamente matrimonio con su prometida Sarah, específicamente el 17 de octubre de este mismo año. Quienes pudieron compartir con él en sus últimos días afirman en que estaba muy emocionado por su próximo matrimonio y en muy buen estado de salud. Ahora sí, pasamos al 3 de octubre de 1849 en la ciudad de Baltimore, ciudad en la cual se estaban llevando a cabo elecciones. Un periodista del diario Baltimore Sun llamado John Walker encuentra a un hombre desconocido tirado en la alcantarilla que queda enfrente de un bar llamado Gunners Hall. Sé que no viene al caso decirlo, pero pues ya que lo mencionaron, Go Gunners. Este desconocido se encuentra en un estado deplorable, está sucio, semi-inconsciente, no puede moverse y está usando una ropa que a todas luces se ve que no le pertenece. Walker no logra identificarlo, así que junto con otros hombres lo llevan dentro de este pub. Posteriormente, Poe es ingresado al Colegio Médico Washington. En este sitio, Poe pasa 4 noches en una habitación que se asemeja más a una celda que a un hospital. Durante toda su convalecencia no tuvo ni un momento de lucidez para que explicara el porqué de su situación. Finalmente, Poe muere el 7 de octubre de 1849 a las 5 de la mañana a los 40 años de edad. Su muerte, según los periódicos de la época, fue diagnosticada a causa de una hinchazón cerebral achacada siempre al abuso de alcohol. Ahora sí les voy a contar todas las incógnitas que rondan esta situación. La primera de todas es que nunca se supo qué hacía Poe en esta ciudad, ya que no figuraba dentro de su itinerario. Durante su estadía en el hospital, Poe solamente pronunciaba frases incoherentes y repetía el nombre de Reynolds, persona que nunca se llevó a saber quién era. A pesar de lo que dijeron los periódicos sobre la causa de su muerte, lo cierto es que los médicos nunca llegaron a encontrar una prueba de consumo de alcohol por parte de Poe. Por eso creyeron que de pronto estaba drogado. Y es que la mayoría de la información que tenemos de Poe mientras estuvo en el hospital proviene del único médico que lo atendió, llamado John Joseph Moran. Como quien dice,
dice, a falta de pruebas y a pesar de las incongruencias, tocó creerle. Eso sin contar que se le prohibieron cualquier tipo de visitas al convaleciente escritor. Cosa extraña que coincidencialmente todos los registros concernientes a su muerte se perdieron, por lo cual no hay un documento oficial en el que conste la causa de su muerte. Finalmente, y tras un discreto funeral, Poe es enterrado en el cementerio de Westminster. Se dice que sus últimas palabras fueron: Señor, apiádate de mi pobre alma, o que el Señor se apiade de mi pobre alma. Encontré las dos versiones. En el año de 1875 trasladaron sus restos a un monumento a mayor, lugar en el que también reposa su esposa Virginia. Si ustedes se ponen juiciosos a buscar por ahí en internet o en la biblioteca el misterio de la muerte de Edgar Allan Poe, encontrarán que hay varias hipótesis que buscan darle respuesta a este enigma. Personalmente escogí de entre todas, porque hay muchas, 7 que me parecieron como lo suficientemente sensatas. Claramente, repito, recalco, para mí. La primera de ellas es una golpiza, bien sea porque ofendió o lastimó emocionalmente a una mujer o simplemente porque querían robarlo. Lo cierto es que un grupo de hombres lo atacaron a golpes. 2. Copying. Resulta que por aquella época, y especialmente, qué coincidencia, en Baltimore solía llevarse a cabo una técnica de fraude electoral. Esta consistía en retener a una persona en contra de su voluntad, alcoholizarla, hacerle un rápido cambio de look y llevarla a votar en repetidas ocasiones por X candidato. 3. El alcohol. Como les dije al inicio, en la semblanza de Poe, resulta que él era reconocido por su abuso del alcohol. Sin embargo, hay quienes están en contra de esta teoría porque afirman que recientemente Poe se habría unido a un grupo de personas que conformaban el movimiento por la templanza. Era un grupo de gente que estaba en contra del consumo de alcohol. Y pues mira que la ciencia llegó a darle la razón, porque años después se examinaría uno de los cabellos de Poe y se descartaría la intoxicación por consumo de alcohol. 4. Envenenamiento. ¿Recuerdan aquellos exámenes que acabo de nombrarles? Pues resulta que estos se llevaron a cabo en el año de 1999. Gracias a esto se descartó la intoxicación por consumo de alcohol y la intoxicación a causa del monóxido de carbono, pero se reveló un alto nivel de metales pesados en la sangre de Poe, como por ejemplo el mercurio. Se dice que todo esto fue a raíz de una epidemia de cólera en 1849, motivo por el cual le recetaron cloruro de mercurio. 5. Tumor cerebral. Resulta que el cadáver de Poe fue exhumado varias veces. En una de ellas un médico sintió o vio, el caso es que se dio cuenta de que había una pequeña masa dentro del cráneo del escritor. Muchos pensaban que era el cerebro, pero pues no, porque el cerebro es de los primeros órganos en descomponerse. Así es que forenses patólogos afirman que es posible que sea un tumor, ya que este tipo de tumores pueden diagnosticarse también después de la muerte. 6. Asesinato. Se dice que los hermanos de su prometida no estaban dispuestos a compartir con nadie la fortuna de esta. Poe, tras enterarse de esta situación, trató de huir hacia Filadelfia. Sin embargo, los atacantes lograron interceptarlo en Baltimore y pues ya sabemos lo que ocurrió de ahí en adelante. 7. Una gripa. Se dice que Poe tenía una gripa que digievolucionó a neumonía. He ahí el por qué él, una noche antes de su viaje, fue a visitar al doctor. Con el paso del tiempo se han ido sumando y restando hipótesis, pero no hay una que deje a todo el mundo satisfecho. Así que, mis queridos tinteros, a menos de que ustedes posean información adicional y desconocida, pues la muerte de Edgar Allan Poe seguirá perteneciendo a los anales del misterio. Cuéntenme en los comentarios cómo les gustaría a ustedes armar un misterio en torno de su propia muerte al mejor estilo de Clue. De hecho, no sé, como que debería armar un live con las mejores respuestas. Bueno, yo no sé, depende de qué tan creativos sean ustedes. Les envío un abrazo enorme, enorme, así gigantesco, y más en esta época de encierro. Y pues no resolvimos un misterio, pero al menos la pasamos chévere, ¿cierto? Nunca dejen de leer. Chao.